¿cómo estás? Querido Pascal, saludarte. Al contrario, un gusto para mí saludarte a ti y al auditorio. Y quería referirme, si no tienes tu objeción, Pascal, a apartarme un poco de la coyuntura política nacional para entrar a un asunto que de pronto creo que se está viendo no con ligereza, pero sin la atención suficiente. Y me refiero a la amenaza de un genocidio, Pascal. La propaganda en tiempos de guerra, desde luego, es un arma psicológica y estratégica clave para manipular los objetivos que un ejército se propone. De ella creo que el presidente Donald Trump ha hecho un recurso fundamental para establecer una política de miedo que sin duda le ha sido útil no solo para alcanzar propósitos militares, sino también comerciales e incluso económicos, dejando en vilo la estabilidad mundial. Y desde esa perspectiva, Pascal, lejos del propósito del mandatario, ha estado, lo comentamos tú y yo hace mucho, lejos ha estado establecer un nuevo orden mundial, por cuanto que la educación, la cultura y la visión política que tiene no le da para eso. Es más insolente que inteligente y más de una vez ha dejado ver cómo le falla el cálculo político. Y en ese sentido, pese a su voluntad, deseo, eslogan y diría insanía, pretende recuperar la grandeza que alguna vez tuvo Estados Unidos, pero no a partir del replanteamiento de los pilares del propio desarrollo de esa potencia, sino a partir del sometimiento de aquellas otras potencias o países que le han ofrecido y le ofrecen competencia al punto de opacar el futuro de aquel imperio que llegó a ser el norte de América. Así, en vez de un nuevo orden mundial, Pascal, lo que de pronto pareciera proponer es un nuevo desorden mundial, donde la incertidumbre va a ser la moneda de cambio o de diálogo y con frecuencia va a colocar, como lo hizo esta semana, al mundo al borde de un abismo. Y lo traigo a colación, Pascal, porque tras la aventura militar en la cual se embarcó el jefe del gobierno de los Estados Unidos a instancias de algún modo, y creo que no es exagerado calificarlo, a instancias de este genocida serial que es Benjamín Netanyahu, creo que Donald Trump no acaba de entender que su supuesta victoria no es tal y que sí, en cambio, colocó al mundo en su conjunto ante un problema no solo de índole militar, económica, sino incluso nuclear, que podría haber tenido un derrame muy, muy superior. Y en ese sentido sí asombra que con la mano en la cintura un día se diga vamos a desaparecer una civilización. A ver, yo no recuerdo ninguna frase ni medianamente semejante de Harry Truman, que fue un presidente al que le tocó tirar la bomba atómica, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, es increíble sí. lo que vimos. Increíble. Y creo que de pronto se le toma a él como una suerte de charlatán, sí, o de bully, se le ha llegado a decir, pero en el fondo eso se queda corto frente a lo que estamos viendo. Y bueno, y lo que estamos viendo, Pascal, no fue lo que pasó el martes, sino lo que podríamos ver, porque en el fondo es tan frágil el cese al fuego logrado que, bueno, ahí está el asunto del Líbano, que sigue siendo bombardeado por Israel, que en ese sentido se nos ha dado un respiro de 15 días. ¿Y cómo es que Si acaso. Si acaso. Sí. ¿Y cómo es posible que de pronto el mundo dependa de la prórroga concedida por un hombre que parece afectado por el delirio en el poder? Y en ese sentido, cuando uno revisa los supuestos 15 puntos del tratado o del cese al fuego, uno dice, qué raro, antes no había un peaje para cruzar el estrecho de Hormuz, ahora va a tener un peaje de $2 millones
Y de pronto dice uno, ¿y dice Estados Unidos que ganó frente a Irán eso? Y cuando uno ve algunos de los matices de esa posibilidad de tratado de paz, si es que prospera la negociación a partir del viernes, ¿no? En Islamabad. Sí. Bueno, habrá que ver si se logran prorrogar esos 15 días, Pascal. Pero sí quería llamar la atención cómo de pronto nos hemos acostumbrado a depender de los dislates, de una persona empoderada que de pronto desata guerras, provoca conflictos, en vez de buscar una estabilidad mundial. Decía hace unos días, con motivo de las celebraciones de la Semana Santa, el Papa León XIV, que el mundo se está acostumbrando a esta locura. Así es. A la muerte, a la división, a todo lo que ha generado, no solo él, pero en buena medida Sí. ha generado Donald Trump. Pero incluso nos hemos acostumbrado al insulto. Es decir, cuando uno ve ese tweet, y perdón, digo, no estoy inventando nada, estoy citando, cuando habla de bastardos, Sí. abran, y lo digo con suavidad, el desgraciado estrecho. Sí. Dice uno, chispas, ese es el jefe de un Estado, cuna de la democracia. Político más poderoso del mundo. Y ahí es, Pascal, donde de pronto uno quisiera pensar que el propio gabinete de Donald Trump, el propio Congreso de los Estados Unidos, como la comunidad internacional, tendría que pensar si no llegó la hora de marcarle el alto a este hombre. Sí, porque hay dos cosas. Por un lado, como ya no tiene posibilidad de reelección, por lo menos como está la Constitución hasta el día de hoy, pues los incentivos para no cuidar lo que dice y lo que hace son muy altos. Muy altos. ¿No? Y vista la desesperación con la que actúa Pascal, Sí. cualquier locura podría llevarse a cabo. Y esa es la segunda. Cuando Trump no logra salirse con la suya, generalmente reacciona de forma aún más radical. Sube la apuesta. Dobla la apuesta. Dobla la apuesta, así que pues eso, dicho desde un país que es vecino de Estados Unidos, es muy preocupante. Muy, muy preocupante. Y digo, no quería tratar un asunto político nacional porque realmente a veces me asombro de mí mismo de no entender en su justa dimensión lo que estamos viendo. A ver, cosas que sin duda son serias, son graves. Hemos hablado del derrame en el Golfo de México, hemos hablado de la crisis de desaparecidos que vive el país. Son cosas sin duda graves, pero frente a lo que estamos viviendo en el mundo y las posibles consecuencias que puede tener, hasta esas tragedias se empequeñecen. Así es. Ojalá salgamos de este tipo de gobernantes cuanto antes. Gracias por ponerlo sobre la mesa, querido René. Gracias. René Delgado, martes y jueves con su comentario político aquí en la primera emisión, no se lo pierda. Vamos a un corte.